Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, a este tutorial en el que estamos aprendiendo a diseñar modelos de datos, cómo transformamos ideas de negocio en modelo de datos. La importancia de crear modelos de datos para los sistemas de información radica principalmente en que podemos nosotros de alguna manera acercarnos a la realidad en el proceso de análisis para hacer que un sistema funcione de la mejor manera posible. Siempre buscaremos satisfacer la necesidad de nuestros clientes o de nuestros usuarios. Así como un buen maestro, ¿no es cierto?, un arquitecto, un ingeniero, dibuja un plano para poder establecer la estructura de una casa, de un edificio o de cualquier estructura, porque también hay planos de infraestructura, como pueden ser, por ejemplo, los planes eléctricos de un edificio, los planos eléctricos, los planos de gasfitería o de agua fría o de agua caliente. O sea, hay muchos planos que se hacen para distintos propósitos. Y lo que buscan los planos es dar información, comunicar información acerca del cómo se hacen las cosas para que no haya posibilidad de errores. Hoy, lamentablemente, en los desarrollos de sistemas en general, debido a los modelos de procesos ágiles, se ha obviado un poco el tema del diseño, del modelado. Los arquitectos de sistemas, los ingenieros ya no modelan mucho, en realidad casi no se usan modelos, pero eso trae un problema principalmente de diseño, y el problema de diseño no se corrige con tecnología, ¿ya? Es decir, si una aplicación está lenta porque sus datos son difíciles de procesar, esto no se corrige cambiando el motor de la base de datos, no se corrige cambiando el gestor de la base de datos, sino que se corrige con diseño. Pero claro, como decían las personas antiguas, cuando el arbolito, ¿no es cierto?, nació torcido y nadie le puso un palito para sujetarlo, el arbolito crecerá torcido y después, cuando sea más viejo, no lo vamos a poder enderezar. Y eso pasa prácticamente en todos los ámbitos de la vida, incluido, por supuesto, el desarrollo de sistemas. Y por eso que estamos tratando de mostrar técnicas a ustedes para que puedan de esta manera también acercarse al diseño. Y estamos en el modelo conceptual, hemos visto cardinalidad, hemos visto interrelaciones, hemos visto entidades, también hemos visto atributos, hemos explicado todo y ustedes lo pueden ir viendo en los videos anteriores. Ustedes busquen en mi canal modelamiento de base de datos o modelado de bases de datos. Lo buscan, ahí está en la lista, ¿ya? Busquémoslo aquí para que demos esa información. Entramos aquí a YouTube. Luego bueno, yo tengo iniciada mi cuenta, ¿no es cierto? Pero lo voy a hacer como si yo no fuera. Entonces, si ustedes escriben acá Segundo Galdames, será porque a mí me aparece rápido. Ahí está mi canal y aquí está. ¿Ven? Aquí tienen ustedes ya varios videos ya que, ¿no es cierto?, habla del modelado de la base de datos. Y ahí hay un video sobre cardinalidad. Ya, no se rápido. Y ahí, bueno, tenemos varias cosas, ¿sí? Pero ustedes por modelamiento de base de datos van a encontrar los diversos videos que tenemos, ¿no es cierto?, en la plataforma. El último es, como les dije, de cardinalidad, ¿vale? Suscríbanse a mi canal, pónganle me gusta a los videos tutoriales, ¿ya? Y participen, comenten, den su opinión, hagan preguntas, háganlas con toda libertad. Si ustedes quieren, no sé, hay algunos que les envío un correo cada cierto tiempo, pero está mi correo contacto @profesorgaldames.cl, ¿ya? Así que ustedes pueden comunicarse y estar en contacto con un servidor, ¿vale? Bien, volvamos a lo nuestro, el modelo conceptual.
¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un tema que no es menos interesante, o dicho al contrario, es muy interesante, que es el tema de las extensiones del modelo conceptual. Y tenemos dos tipos, la generalización y la especialización. La generalización es una manera, como dice acá, de expresar que una entidad representa a un grupo de objetos del mismo tipo. Por ejemplo, un caso típico, veamos aquí un caso típico de generalización. Generalización es cuando hablamos de algo sin especificar necesariamente a lo que nos referimos. Por ejemplo, si estamos en una empresa y hacemos una entidad generalizadora, podríamos decir, por ejemplo, que tenemos una entidad llamada empleado. ¿Ya? Bueno, empleado es una entidad general. Pero en una empresa pueden haber distintos tipos de empleados. Pueden haber empleados administrativos, pueden haber empleados técnicos, pueden haber empleados con contrato y también empleados a contrata, es decir, que les pagan por boleta de honorario, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de empleado, básicamente nos vamos a referir a un grupo representado, ¿no es cierto?, por esta entidad. Ya eso llamamos generalización. Pero también viene la especialización. ¿Qué es la especialización? Es una manera, como también dice acá, de expresar de manera explícita cada una de las entidades que pertenecen a un mismo tipo usualmente generalizado. Es decir, aquí, ojo con este tema, es un mismo tipo. Por lo tanto, yo puedo en la empresa tener, obviamente, empleados de distinto tipo. Y vamos a decir que hay una subentidad acá, que la podemos dibujar de esta manera, y le vamos a llamar administrativo, por ejemplo. ¿Sí? Aquí dentro del administrativo yo también puedo hacer unas subclases, como puede ser gerente, secretaria o secretario, tesorero o lo que tenga, ¿no es cierto?, dentro de la plataforma. ¿Ya? Vamos a eliminar esa flechita. Recuerden que lo hacemos aquí y la sacamos, porque esto no es de jerarquía, pero no conductual, digamos, no tenemos flujo. Cuando no tenemos flujo, ¿no es cierto?, no colocamos la flechita. Ya esto es importante señalarlo. Bien, empleado administrativo, pero también, por supuesto, puede haber otros tipos de trabajadores o empleados en una empresa. Por ejemplo, los técnicos. Un empleado técnico que representa a aquellos funcionarios ya que trabajan en una organización pero que hacen trabajo más técnico, ¿cierto? Soporte técnico o técnico llamamos a cualquier persona que tenga una profesión donde básicamente va a manipular elementos, va a configurar instrumentos. Un carpintero, por ejemplo, es un técnico, un pintor de brocha gorda, como le llamamos por acá, un ingeniero de soporte, un técnico en redes de datos, etc. Cualquier persona que realice una función técnica podemos clasificarlo como un empleado de tipo técnico. Y también en una empresa podría haber otro tipo de empleados. Por ejemplo, aquí tenemos este. Lo vamos a mover acá para que quede un poquito más esquematizado. Y por ejemplo, aquí podríamos ver personal o empleados ligados con el aseo, ¿verdad? En muchas empresas los hay. Y en esas empresas se requieren estas personas, por supuesto. Su labor es muy importante para que el lugar donde se trabaja, hay personas de aseo industrial, otras son de oficina, otras son de casa particular. Bueno, puede haber distintos tipos de empleados. En el caso de una oficina, un empleado, una persona, un funcionario dedicado a la limpieza de la oficina, de los baños, de la cocina si es que lo hay, o el patio si es que hay, etcétera, ¿cierto? Si es industrial, que seguramente los talleres, bueno, hay distintos tipos. Pero en una empresa podría haber a lo menos este tipo. Y si ustedes le quieren agregar más, dependiendo del modelo de negocio, ahí.
quería correrlo un poquitito más acá, ¿cierto? Tendríamos otro tipo de empleados. Por ejemplo, un empleado del área de seguridad, los guardias, ¿cierto? La gente que recepciona, ¿verdad? A lo mejor el conserje de un edificio también es un personal de seguridad, aunque no tenga bastón ni use armas, porque de todas maneras está controlando el acceso. Y eso también es un tema de seguridad. Se me ocurre que más adelante vamos a tener un cursito de seguridad de software también, ¿ya? Bueno, básico al menos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a ir corriendo esto un poquito más al centro, ¿ya? Por ahí. Si nos damos cuenta, nosotros vamos a tener distintas personalidades que desarrollan distintas labores. Parece que... Bueno, ahí se me ocurrió un poquito. Ahí sí, ahí está un poquito mejor. Distintas personalidades que cumplen en el fondo roles en los sistemas y que estos, cuando nosotros lo hacemos así, estamos hablando de especialización, ¿ya? Es decir, estamos dando de manera explícita los roles que cumplen estas personas en el sistema de información, ¿ya? Estas personas cumplen funciones en el sistema y nosotros los detectamos y lo hacemos de esta manera en el modelo conceptual. Y este puede estar conectado, ¿no es cierto?, a alguna otra entidad, por supuesto, pero esta es la manera en el que el modelo conceptual nosotros podemos distinguir. Ahora, en el caso de algunos modelos más complejos, como por ejemplo los productos de una farmacia o de un supermercado, es más complejo la clasificación. No tiene una sola línea o un solo nivel, sino que probablemente puede tener más de un nivel, es decir, clases, subclases y subclases, que complican un poco, pero que en el fondo, si uno llega a descubrir cada uno de esos niveles, puede lograr que el sistema de información funcione de manera apropiada. Ahora, en el modelo conceptual, nosotros no estamos obligados a representar exactamente cada uno de los elementos que participan en una especialización. Podemos colocar los más relevantes, los más importantes. Nunca debemos saturar los diagramas, jamás. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es entendimiento. Efectivamente, nosotros podemos crear una entidad figurada como un otro para cosas más, ¿no es cierto?, que requieren una especificidad, pero que no necesariamente necesitamos explicarla acá, ¿ya? Entonces, supónganse ustedes que este modelo de estudiante que tenemos aquí requiere una especialización. Vamos a suponer que ahora esto no es solo una escuela, sino que ahora es un liceo, como le llamamos aquí en Chile a las instituciones de educación secundaria. Y este liceo podría tener alumnos de enseñanza básica y enseñanza media, ¿verdad? Podríamos nosotros clasificarlo. Ahí estoy organizando un poquito esto para que me caiga. Entonces, yo podría perfectamente acá tener un par de entidades. Vamos a suponer primaria, ¿cierto? O como le llamamos en educación básica, le llamamos en Chile a los alumnos de primaria, ¿ya? Y también acá ponemos educación media, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estamos haciendo con eso? Clasificando a nuestros estudiantes, ¿ya? Los estamos clasificando. Y estamos dando información, en este caso, de qué tipo de estudiantes participa en el modelo conceptual. Entonces aquí se entiende que nosotros tenemos estudiantes de educación básica y de educación media. Ojo que en la especialización no va una interrelación. Esta interrelación que ustedes ven aquí, que se une a través de líneas, podríamos llamarla interrelación implícita, ¿ya? Es una interrelación implícita, incluso podemos decir que tiene una cardinalidad implícita, porque en las interrelaciones nosotros especificamos la cardinalidad, ¿verdad?, de uno a muchos. Por ejemplo,
Acá no le especificamos, no colocamos un n, ni un 1, ni un valor, ni una interrelación. Cuando ustedes hagan especialización, no hagan interrelación porque o es interrelación o es especialización. Otro error que se comete a veces es colocar acá n1, tampoco, no corresponde. 2, recuerden que los procesos de generalización y especialización deben corresponder al tipo de la superclase. En este caso le llamamos superclase y a estas le llamamos subclases, ¿ya? Entonces, esto debe ser tal cual como yo lo estoy escribiendo. Puede haber alguna variación porque de repente igual hay modelos o estilos de modelos que cambian un poquito la forma, ¿ya? Pero ojalá esto fuera la manera en la que se desempeña la clasificación y la especialización. Digo la generalización y la especialización. Bueno, una vez que hemos colocado esto, no crean ustedes que hasta aquí llega, ¿ya? Aunque yo estoy tomando los aspectos más relevantes, hay pequeños detalles que probablemente pueden faltar en este modelo conceptual. ¿Y qué es lo que falta aquí? Debemos definir, voy a escribirlo por aquí, un textito que diga definición. Vamos a escribirlo. Definición de la especialización, ¿ya? Y aquí básicamente tenemos podríamos decir que esto se define de dos maneras. Una, ya, por el grado de participación o de involucramiento que tiene esta relación o interrelación implícita con esta cardinalidad implícita. ¿Por qué digo que es cardinalidad implícita? Porque aquí digamos que es un estudiante, puede pertenecer a educación básica o a educación media, ¿ya? Y desde el punto de vista de la participación, nosotros tenemos dos maneras de definir. Una que llamamos disjunta, ¿ya? Y otra que llamaremos solapada, disjunta o solapada, ¿ya? Y esto se materializa con una D de dedo y una S, ¿ya? De solapada, ¿bien? ¿Cuándo es disjunta? Cuando en la especialización, en este caso el estudiante, participa solo en una de las opciones de las subclases. ¿Me entienden? Es decir, el estudiante es o estudiante de educación básica o estudiante de educación media. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Que un estudiante no puede en este modelo ser de ambas niveles. ¿Sí? Obviamente no, porque para ser alumno de enseñanza media tiene que ser alumno primero haber cursado y haber aprobado la enseñanza básica. En Chile se les da, yo creo que en todos los países, una licencia o un documento que dice que ya es alumno de último grado, ¿no es cierto? O que aprobó la enseñanza básica. Y solo con ese documento se puede ingresar a la enseñanza media y una vez que aprueba la enseñanza media puede ir a una universidad o instituto profesional, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuándo es disjunta? Cuando en la especialización la participación de la superclase es una u otra de todos los niveles, ¿ya? Si nosotros lo mostramos ahora aquí, vamos a decir que un empleado es disjunto cuando vamos a ponerle nombre. Juan Pérez, típico, Juan Pérez. Si Juan Pérez es técnico, no podrá ser administrativo, ni de aseo, ni de seguridad. Hay empresas, y esto es muy serio porque legalmente tiene compromiso, que y si no me equivoco la ley chilena también lo dice, que la persona no puede tener demasiadas funcionalidades. Supongamos que sea un empleado del área del aseo. ¿Puede él meterse a la oficina del gerente y hacer informes? ¿O llegar y tomar llamadas de un secretario porque no está? Podría. Pero ¿qué pasa si en esa tarea hay algo riesgoso? ¿Ya? Supónganse una persona del aseo martillando, ¿no es cierto? O armando alguna cosa, un andamio para arreglar algo de la estructura de la casa, de la oficina. ¿Qué pasa si esta persona se accidenta? Eso tiene consecuencias legales.
porque esta persona está haciendo algo cuyo contrato no lo autoriza, ¿verdad? Entonces, un técnico, en este caso, puede ser disjunto, ¿ya? Es decir, la asociación de empleado con las entidades que lo especializan es disjunta, que solo va a pertenecer a una de las opciones planteadas en la especialización. En este caso, claramente colocaremos una D mayúscula para decir que es disjunto. ¿De acuerdo? Perfecto. Si tienen dudas, por favor, escríbanme en el canal, pónganle en comentario allí, profesor, no entendí tal parte, tal cosa, ¿ya? O envíenme un correo a contacto@profesorgaldames.cl, ¿ya? Ahí está. También los invito a ver mi página web según profesorgaldames.cl, perdón, profesorgaldames.cl, que está ya disponible y ya les voy a contar de qué se trata todo eso. Bien, entonces, ahí están ustedes disjuntos. Pero tenemos otra línea, digamos, de especificación. Vamos a definir, ¿no es cierto?, si la participación, ¿no es cierto?, es total o parcial, ¿ya? Digamos que la primera es si es disjunta o solapada, en el sentido del involucramiento, ¿no es cierto?, o de la regla de negocio. Y total o parcial, bueno, me imagino que las palabras se entienden, ¿no? Total cuando es todo, parcial cuando es a veces, ¿ya? ¿Cuándo es total? Cuando, por ejemplo, un estudiante sí o sí, cuando pertenece a uno de estas especializaciones, siempre estará presente. Es decir, no va a haber un estudiante que no pertenezca a alguna de estas dos categorías. En el liceo no vamos a tener estudiantes así como libres, no importa, o no clasificados en el modelo. Tienen que ser estudiantes o de educación básica o de educación media, ¿ya? Para este caso específico, nosotros vamos a decir que esto es disjunto total. ¿Cuál es la importancia de señalar esto, estimadas y estimados estudiantes? Es que esto afecta después a la seguridad, a la definición de los roles en la plataforma, ¿ya? Si yo tengo disjunto total, es decir, cuando el estudiante entre, el sistema va a saber de qué nivel de educación es. Por lo tanto, él no podría entrar a un curso de, no sé, primero básico para ver sus notas. No, ¿no es cierto? Sonaría extraño. Pero aunque no lo crean, y yo después les voy a contar algunas cosas, sucede si es que nosotros no hemos definido en el modelo conceptual cuál es la idea de la especialización, ¿ya? Entonces, digamos aquí que el estudiante, cualquiera, por ejemplo, no sé, un estudiante con nombre y apellido, Margarita Pozo. ¿Hay alguna Margarita Pozo en mi canal? No lo recuerdo. Pero suponiendo que hubiera Margarita Pozo, alumna del liceo X, ¿cierto? Ella es o estudiante de enseñanza básica o estudiante de enseñanza media. Por lo tanto, es disjunto. Y total, porque Margarita sí o sí va a estar matriculada y va a pertenecer a una de estas categorías. ¿Se entiende? Bien, vamos a lo difícil ahora. ¿Cómo hacemos un modelo cuya especialidad es solapada? Miren, espero no cometer ningún error de derechos de autor. Pero miren, vamos a poner aquí empleado también, pero de una farmacia, ¿ya? Entonces aquí al empleado le vamos a colocar que uno es cajero o cajera, ¿ya? Entonces, me gusta dar este ejemplo porque me parece a mí que es uno de los más claros. No hay que dar muchas vueltas para descubrir esto que yo les voy a contar. Y el otro es vendedor o vendedora, ¿ya? O atendedor o dispensador, no sé. Alguien que atiende a la gente y le vende producto. Bien, no, como no voy a dar nombres de farmacias ni mucho menos, ¿ya? Aunque yo conozco los nombres. Por ejemplo, bueno, aquí el modelito quiere hacer lo que él quiere. Ya,
Perfecto. Empleado de una farmacia. Perfecto. ¿Cuándo es solapado? Bueno, lo contrario de disjunto. Disjunto es cuando pertenece. Por ejemplo, un empleado es o cajero o vendedor. Pero si es solapado, quiere decir que puede cumplir ambas funciones. Hay farmacias que son de barrio, ya, que son farmacias pequeñas. Hay una en específico, ya, que tiene la figura de un empleado, de dos empleados. Normalmente esta farmacia tiene un local pequeño, es muy conocida en Santiago y en varias comunas de Santiago. Entonces, en esta farmacia, cuando tú entras, ya, digamos, tú entras y hablas con el vendedor o vendedora y le dices, no sé, yo quiero un champú para el pelo, ¿no? Para el cabello. Perfecto. Te pregunta la marca y luego tú le puedes preguntar el precio. Si estás de acuerdo, lo compra. Y esa persona te pasa a ti un vale. ¿Sí? ¿Han visto ese caso? Un vale. Y el cajero o cajera puede estar a 5 metros del vendedor. ¿Ya? Pero tiene su propia ventanilla. Por lo tanto, tú tomas el vale y vas, caminas, qué sé yo, 2 o 3 pasos y llegas a donde está la cajera o cajero y le pasas el vale y el dinero. ¿Has visto ese modelo? Bueno, ahí tenemos entonces un trabajo cuya especialización es disjunta, puesto que el vendedor no puede ser cajero y el cajero no puede ser vendedor. Cada uno tiene su responsabilidad explicitada probablemente en su contrato de trabajo y eso se hace para evitar problemas, ¿no? Si el vendedor se mete a la caja por ser buena onda y ayudarle a su compañero o compañera, probablemente tenga problemas porque si lo pilla el supervisor va a haber ahí alguna sanción. ¿De acuerdo? Bien, vamos al otro caso. ¿Cuándo es solapado? Cuando, por ejemplo, este empleado puede ser cajero y vendedor al mismo tiempo. ¿Y dónde se da esto? En las farmacias grandes, en las cadenas de farmacias que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, en esas farmacias, tú te atiende una señorita, un caballero, ¿cierto? Un joven, como queramos llamarle, y tú le dices, quiero un champú de X marca, ¿no? Etcétera. Te dice el precio y tú dices, démelo por favor. ¿En qué es lo que hace esta persona? Te ofrece un nuevo producto y además después te pregunta con qué medio va a pagar, efectivo, tarjeta. Bueno, esta persona hace los dos trabajos. Es vendedor y es cajero. Y en ese caso nosotros lo vamos a marcar para la cadena de farmacia grande, lo vamos a marcar como solapado. ¿Bien? ¿Se entiende la explicación? Ojalá que sí. Y si no, ya lo sabes. Comenta allí, profesor, no entiendo esta parte donde usted explica tal cosa. Si quieres me das el minuto, si estás viendo este video, donde ocurre el problema y yo con gusto lo voy a explicar, ¿no es cierto? Ya sea, si me escribes al correo, vas a tener una explicación más personalizada, ¿ya? Etcétera. ¿Bien? Tómate todos los recursos que necesites para que yo pueda ayudarte si es que lo necesitas. Bien, entonces veamos solapado. Y total es cuando en este caso el empleado realiza ya sea de manera solapada o disjunta las labores y siempre las va a registrar bajo alguno de estos roles. Eso es total. ¿Cuándo es parcial? Cuando hay casos en que el usuario, estando registrado en el sistema, no pertenece a alguna de estas cosas, ¿ya? Podría ser, yo voy a tratar, cuesta un poco más explicar esto, pero podría ser, voy a colocar aquí una nueva entidad y la voy a llamar seguridad, guardia. Por ejemplo, el guardia de la farmacia, él puede estar registrado en el sistema de la farmacia, ¿ya? Probablemente lo registra, no lo sé, pero vamos a suponer que sea así. Pero el guardia de seguridad no necesita entrar al sistema para hacer algunas de sus labores. Y en ese caso es parcial, ¿ya? ¿Cómo se va a manifestar? Para los que se manejan un poco más con lenguaje SQL, es típico valor null, ¿ya? Cuando nosotros colocamos un valor null, ¿ya? Quiere decir que estamos a ese campo, a ese dato, le estamos dando un valor opcional. Puede que esté o puede que no esté, ¿ya? Entonces, las
Especializaciones de tipo parcial son aquellas que se dan en algunos momentos en el sistema. Vamos a suponer que el guardia entra a la farmacia, saluda, buenos días, buenas tardes, como decían por ahí, y luego él no necesita, por ejemplo, registrarse o iniciar sesión para hacer su labor. Pero él sí está registrado porque la empresa debe saber quién está asignado a las sucursales de la farmacia. Lo imagino yo. No estoy tan seguro porque no he visto esa documentación explícitamente, pero me imagino que así debe ser. ¿Les parece? Bueno, esas son las especializaciones del modelo de datos. Espero que les haya gustado y más que gustado puedan haber, digamos, entendido lo que estamos explicando. Aquí estoy dando a entender esta información. La voy a compartir también ya en la descripción. La voy a subir por ahí. Esto está hecho con LibreOffice, pero lo voy a pasar ahí lo voy a guardar como PowerPoint para que lo puedan ver los amigos que usan Office, ¿ya? Entonces, la entidad genérica o superclase va a describir características comunes de una entidad, ¿cierto? Las entidades especializadas o subclases permiten definir características específicas de una entidad y que además hereda características. Este es otro aspecto de lo que en diseño orientado a objetos se conoce como herencia. Es decir, que el vendedor aquí, el cajero, la seguridad, el personal de seguridad, o si ustedes quieren ver este otro lado, todos ellos tienen atributos que heredan de la superclase. Es decir, aquí voy a tener, por ejemplo, el nombre del empleado, el root del empleado, etcétera. Y este dato que acabo de mencionar va a estar compartido con las subclases. Pero estas pueden tener su propio, ¿no es cierto? Sus propios atributos, ¿ya? Entonces se da el tema de la herencia y se hace también en el diseño orientado a objeto o en la programación orientada a objeto. Los que han estudiado este tema conocen un poquito más acerca de lo que yo estoy hablando, ¿vale? También vamos a tener más adelante un curso sobre programación orientada a objetos, los fundamentos y todo eso, para aquellos que tengan dudas. Las entidades superclases y las que son generalizadoras habitualmente comparten elementos y definiciones semejantes con las entidades subclases y viceversa. Ya pertenecen, y aquí vuelvo a insistir, pertenecen a un mismo tipo, a una misma naturaleza, ¿ya? Técnico, administrativo, aseo, seguridad, comparten la misma naturaleza de la superclase. No puedo colocar empleado y acá, no sé, oficina. Ya, pongámosle que yo ponga oficina aquí. Si yo pusiera oficina, como la oficina no comparte la naturaleza del empleado, tendría que haber una interrelación. ¿Ya? Así que eso es una de las cosas importantes que debemos precisar para la especialización. Y por último, aquí aparece lo que recién les estaba comentando. La especialización, generalización entre entidades puede clasificarse de dos maneras en paralelo. Disjunta, que la ocurrencia de la superclase se manifieste con solo una de las entidades subclase, o solapada, que la ocurrencia de la superclase se manifieste en más de una subclase. O sea, por ejemplo acá, no quiere decir que cuando yo tengo un empleado, los empleados ocupen todas las funciones. No necesariamente. Pero basta con que sea administrativo y, por ejemplo, de seguridad para que ya sea solapado. ¿Bien? ¿Qué más dice por aquí este PowerPoint? Dice de pertenencia total, que la ocurrencia entre superclase y subclase sea obligatoria. Y parcial, que la ocurrencia entre superclase y subclase no sea obligatoria. Como les comentaba en este modelito por este lado acá, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos haber definido entonces solapado parcial, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso de un empleado, a lo mejor no es cajero, no es vendedor, ¿no es cierto? Y si es de seguridad, no está presente, ¿ya? O no pertenece a alguno de estos roles. Vamos a suponer que hay un empleado que no
no calza en ninguno de los roles y está registrado en el sistema, pero no se produce la ocurrencia. ¿Ya? Bueno, eso es todo por ahora. No quiero alargar más este video. Quiero agradecer a cada uno de ustedes su participación. No olviden suscribirse. Denle mucho al botón me gusta, ¿ya? Porque eso me ayuda a seguir adelante, a poder, ¿no es cierto?, hacer más visible el canal y que más gente pueda participar en este desafío muy bonito, muy interesante, y por eso yo les agradezco a todos ustedes que estén suscribiéndose, que estén participando. Recomienden este canal a quienes ustedes conozcan, que están a lo mejor queriendo aprender a desarrollar o están estudiando en algún lugar, ¿cierto? Siempre hay un amigo por ahí, oye, ¿cómo te fue en diseño de base de datos? Más o menos no le entendí mucho al profe. Ah, oye, te recomiendo ahí a Segundo Galdame, él es profe también y puede ayudarte. Así que esa manito, ¿no es cierto? Se las agradezco mucho a todos ustedes y sigamos adelante. Pronto se vienen nuevas ideas y nuevos desafíos. No hemos terminado este curso todavía, nos quedan algunos detallitos, nos falta hacer un proyecto que, bueno, nos falta mucho todavía en realidad, ¿eh? Nos falta el modelo lógico, nos falta el modelo físico. Tenemos que llegar ahí para que ustedes queden con el contenido completo. Gracias nuevamente a todos, que estén súper bien y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.